Buenas jóvenes, es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulo que entra en nuestro tercer parcial de matemáticas. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, se les aprecia y se les quiere mucho. Espero que pongan atención para que puedan entender cada uno de estos temas. Vamos a ver lo que es la definición de un ángulo, la medida y congruencia de los mismos. Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la apertura que forma dos rayos AB y que se une en un punto común llamado vértice. Y aquí tenemos la figura donde tenemos acá los dos rayos, primer rayo, segundo rayo, tenemos el vértice acá y esto que tenemos señalado acá, lo que está en rojo y que está representado con la letra X, es nuestro ángulo. No se debe confundir el símbolo de ángulo con el símbolo de menor que. Se parecen, pero no son iguales. El ángulo mostrado se puede nombrar de varias maneras. A continuación se te representan. Entonces vamos a ver todas las maneras en que puedo nombrar este ángulo de acá. Entonces lo puedo nombrar como el ángulo A porque tiene su vértice aquí en A. También lo puedo nombrar como el ángulo. Acordémonos que este símbolo significa ángulo. Lo puedo nombrar como el ángulo BAC. Si observan, la letra del vértice va en medio. También lo puedo nombrar como el ángulo CAB o como el ángulo X, como lo dije yo al inicio. Entonces, tenemos ahí cuatro formas de nombrar este ángulo que está acá. Recordemos la definición de rayo, segmento de recta que comienza en un punto determinado y se extiende hacia una dirección, como estos dos que tenemos acá. Tenemos el rayo AB, definición de ángulo, medida y congruencia. Tenemos acá en muchas situaciones se llama ángulo aun cuando está compuesto por segmentos en lugar de rayos. En el triángulo de la derecha se observa el ángulo A, o que también lo podemos llamar el ángulo BAC o el ángulo CAB, cuyos lados son los segmentos AC. Aquí tenemos el segmento AC y el segmento BA. Partes de un ángulo. Las partes de un ángulo son los lados. Este es un lado. Aquí tenemos el otro lado. El punto donde se unen estos dos rayos es el vértice. Y la abertura que forman entre dos es el ángulo. El instrumento que se utiliza para medir los ángulos se llama transportador. Y aquí tenemos la imagen de uno de ellos. Tenemos un transportador. Si observamos este puntito que está acá, que generalmente hay como un hoyito cuando ustedes lo compren, ese de ahí le va a representar que es el ¿qué? El centro. Tenemos acá nuestra línea horizontal que marca el 0. Y tenemos la graduación interior. Si se ven en esta graduación de acá, vamos contando 0, 10, 20, 30, 40, 50, hasta que llegamos a 180, la mitad de una circunferencia. Acá tenemos el borde y aquí tenemos la graduación exterior. El transportador tiene dos graduaciones, una interna y una externa, pero la externa inicia acá, en el lado izquierdo, 0, 10, hasta llegar a 180.
Seguimos y ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a medir con transportador el ángulo BAC de la figura de la derecha. Tenemos el ángulo BAC y vamos a medir con el transportador ese ángulo. Entonces, nos dice que vamos a colocar y hacer coincidir el centro del transportador con el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este puntito en A es mi vértice del ángulo. Y ajustar la línea horizontal. ¿Se acuerdan aquella línea horizontal que iniciaba en 0, que marcaba 0? Sobre el rayo AB del ángulo, tal como se observa acá. Entonces, nuestro punto centro se va a ocupar en el puntito del ángulo, en el vértice del ángulo. La línea horizontal del transportador va a ir exactamente en la línea horizontal de nuestro ángulo y lo vamos a medir. Si observamos, aquí vamos de 0 a 10, 20, 30 y 40. Significa que este ángulo mide ¿cuánto? Se leen los grados de la graduación, como les acabo de decir yo, donde aparece la marca 0, que es acá. Acá tenemos 0 grados. En este ejemplo se lee la graduación interior hasta llegar al número que pasa el rayo AC. En este caso habíamos dicho que mide 40 grados. Este ángulo A mide 40 grados. Entonces recordemos, cuando ustedes utilicen su transportador, esta línea de centro la van a colocar justamente encima de su vértice del ángulo. La línea horizontal del transportador va a ir sobre la línea horizontal del ángulo y lo van a poder medir, como lo hicimos en esta cuestión, en este caso. Para expresar la medida del ángulo BAC, que es igual a 40 grados, se escribe de la siguiente manera. Medida, la M significa medida del ángulo, este símbolo quiere decir que es ángulo. BAC es igual a 40 grados. La medida del ángulo BAC es igual a 40 grados. El transportador cuenta con dos graduaciones de números, una interior y otra exterior. Se comienza a leer desde la línea horizontal que marca el 0. Esta línea de acá que hay 0 a la derecha y hay 0 a la izquierda, sin importar la posición del ángulo. Por ejemplo, este ángulo de acá está en otra posición, está volteado hacia la izquierda. Entonces, vamos a colocar la línea, el centro de nuestro transportador en el vértice, la línea horizontal del transportador encima de la línea horizontal del ángulo en 0 y vamos a medir desde 0 hasta ver qué medida tiene este ángulo. Por ejemplo, este ángulo mide 60 grados. El ángulo AOB mide 60 grados. La medida del ángulo AOB es igual a 60 grados. Dos ángulos que tienen la misma medida se llaman ángulos congruentes. ¿Qué significa que tengan la misma medida? Que miden lo mismo. Por ejemplo, si el ángulo A mide 30 y el ángulo B mide 30, miden lo mismo, entonces van a ser ángulos congruentes. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, se escribe ángulo. Acordémonos que este símbolo de acá significa ángulo. El ángulo A es congruente. Este símbolo significa que es congruente con el ángulo B. Ángulo A es congruente con el ángulo B. Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo B. Entonces, ángulo A es congruente con ángulo B.
Si las medidas son iguales, entonces los dos ángulos van a ser congruentes. De tarea, ustedes me van a dibujar utilizando su transportador estos ángulos y van a encontrar la medida del ángulo X, la medida del ángulo Y y la medida del ángulo Z. Si no se fijan, este es un ángulo recto y los ángulos rectos miden ¿cuánto? Ya les estoy dando la pista de 1. Muchas gracias por su atención, espero que hayan comprendido. Cualquier duda estamos para ayudarles en el grupo de WhatsApp, por favor pregunten. Igual también pues podemos hacer clases por